Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Capricornio y la Luna en Virgo, estamos ante el arquetipo del estratega del detalle, una personalidad que vive para integrar su ambición de éxito con una necesidad profunda de orden y utilidad. El Sol en Capricornio representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos el respeto y la autoridad. Esta energía de tierra nos impulsa a subir la montaña, a ser responsables y a construir estructuras sólidas, afectando nuestra necesidad de estatus, de autonomía y de dejar un legado a través del tiempo. Por otro lado, la Luna en Virgo representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una ambición fría o expansiva, sino de una necesidad vital de lógica y perfección. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a racionalizar la emoción y a buscar refugio en el trabajo minucioso y la organización para no sentirnos vulnerables ante el caos de los sentimientos. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente profesional, sobria y productiva, pero que habita en una autoexigencia constante. Es alguien que tiene la esencia de un director, pero el inconsciente de un técnico especializado. Su personalidad es la de un gestor de calidad, alguien que necesita que su gran capacidad de logro sea respaldada por una ejecución impecable. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de lealtad y estabilidad expresada a través de los hechos. Para esta persona, el amor se demuestra cuidando los detalles del día a día y construyendo un futuro seguro. En una pareja, no buscan solamente éxito social, lo que su naturaleza realmente exige es respeto, madurez y alguien que sepa valorar la dedicación casi sagrada con la que protegen y ordenan el vínculo. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia capricorniana tendrá el impulso inmediato de enfriar la situación, de poner límites y de analizar las consecuencias a largo plazo. Pero esa distancia estructural se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de analizar qué falló y cómo arreglarlo técnicamente. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, se pone serio y propone un plan de acción responsable. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Virgo necesitará estar desglosando la discusión por puntos, querrá limpiar el ambiente o hacer una lista de cambios prácticos, y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no logre traducir el drama en una solución útil y lógica, porque la falta de claridad le genera una ansiedad profunda. No es que sea una persona fría, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la utilidad y en el entendimiento de los procesos. Para esta persona, la irresponsabilidad o el desorden es mucho más amenazante que una diferencia de sentimientos. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de afectos sea tan limpio y funcional como la imagen de autoridad que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente criticona o adicta al trabajo, entendiendo que a veces la construcción del sol requiere descanso, aunque la luna inconsciente tema que, si deja de ser útil por un momento, va a perder su valor. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la persistencia del que manda con el rigor del que no comete errores. Su escenario ideal son las áreas de la alta ingeniería, la investigación científica, la contabilidad de gran escala, la cirugía o cualquier espacio que requiera una paciencia infinita y una ejecución milimétrica. Para entenderlo, imaginemos el caso de un director de auditoría o un arquitecto. Su esencia capricorniana lo impulsa a buscar la excelencia y el prestigio. Su sol quiere inspirar confianza a través de la seriedad y la maestría. Sin embargo,
Lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente virginiano. Mientras su esencia apunta al logro a largo plazo, su inconsciente lo obliga a que cada paso sea perfecto. No quiere solo que el edificio esté terminado, quiere que cada ladrillo esté puesto con la técnica exacta. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera un departamento de finanzas. Mientras que su Sol en Capricornio es el que gestiona la visión estratégica y los objetivos anuales, su Luna en Virgo es la que optimiza cada proceso, encuentra el error en el decimal y traduce la ambición del negocio en una maquinaria de precisión absoluta. No solo busca la meta, busca la perfección operativa. Esa capacidad de unir la sabiduría de la tierra con la humildad del detalle es lo que los vuelve profesionales tan valorados e indispensables. Sus fortalezas radican en una integridad y una resiliencia fuera de lo común. No es solo que son trabajadores, sino que son los que mejor saben sostener el peso de la realidad sin quejarse. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para gestionar crisis estructurales con una calma técnica admirable. Mientras otras personas se desesperan, esta combinación usa su luz solar capricorniana para trazar el camino, recordando a todos la importancia de la perseverancia, pero al mismo tiempo su luna inconsciente en Virgo aporta la solución práctica necesaria para que ese esfuerzo sea eficiente, encontrando siempre la forma de mejorar la situación de forma realista. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la melancolía y el miedo al error. El problema es que el peso de la responsabilidad de Capricornio se suma a la autocrítica de Virgo. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo capricorniano de éxito, terminan agotados porque su inconsciente Virgo les dice que nunca es suficiente o que podrían haberlo hecho mejor. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de seguridad es tan alta que les cuesta horrores relajarse o simplemente ser, sin estar produciendo algo útil. El riesgo es que terminen viviendo en una estructura de vida perfecta pero sin alegría, perdiendo la oportunidad de disfrutar por estar sirviendo a un estándar de excelencia imposible. La conclusión general es que Capricornio con Luna en Virgo es, en esencia, un arquitecto de la integridad. Es alguien que tiene la visión puesta en la cima, pero la lupa siempre lista para asegurar que el camino sea sólido. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el análisis no es una pérdida de tiempo, sino el control de calidad que hace que su éxito sea indestructible. Cuando logran que su necesidad de orden trabaje a favor de su visión de largo plazo, sus acciones no solo construyen imperios, sino que aseguran un futuro de excelencia para todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la montaña con la precisión.